buenos días, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL le damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado ¿Cómo y cuándo la SUNAT imputa responsabilidad solidaria tributaria a los representantes legales de las personas jurídicas y a los directores de las sociedades? Evento dirigido a representantes legales de personas jurídicas y directores de sociedades. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TITL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. ACE Consultores, que es nuestra consultora económica financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras, estudios de mercados, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red, lo que se busca es, de alguna forma, facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Tenemos ya una presencia en más de 15 países. Y finalmente, Torres y Torres Lara Abogados es una organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario, con más de 40 abogados, enfocado a brindar servicios de asesoría legal tanto preventiva como correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que ha sido considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar es dar a conocer a los representantes legales y directores en qué circunstancias y bajo qué reglas la SUNAT estaría facultada para atribuirles responsabilidad solidaria y, por tanto, exigir un pago que puede inclusive llegar a ser de su propio patrimonio. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos una expositora que desarrollará el tema por un espacio de 40 a 45 minutos como máximo. Luego de la exposición, absolverá las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, sí les pedimos que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el chat de Zoom para que puedan ser absueltas finalizada la exposición. Y les pedimos, por favor, que las preguntas sean muy puntuales. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, mientras dure la exposición, no se preocupen porque van a ser enviadas a sus correos en el transcurso del día o a más tarde el día de mañana, junto con una encuesta que les pedimos la llenen para poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestra expositora el día de hoy, la doctora Indira Navarro Palacios. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, es socia principal y jefa del área tributaria de Torres y Torres Lara Abogados, es máster en tributación y política fiscal por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima y cuenta con estudios de especialización en política fiscal y tributación nacional. Antes de iniciar, les solicitamos que por favor todos mantengan los micrófonos apagados para que puedan escuchar muy bien la exposición. Damos pues el uso de la palabra a la doctora Indira Navarro Palacios para que inicie su exposición. Buenos días, Indira, adelante. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Te pido que me confirmes si estoy compartiendo, por favor, antes de... A ver, un segundo. Sí, tranquilo. Sí, solo quiero confirmar que se pueda apreciar la presentación. Ya, perfecto. Ahora ponlo en pantalla completa. Ah, perfecto. Ok. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. ¿Cómo están todos? Buen día. Bien, como lo adelantaba Silvia, un poco la meta que tenemos hoy día es tratar de responder esta pregunta que parece sencilla, pero que tiene varios lados, varios puntos de vista, ¿no? Que es cómo y cuándo la SUNAT imputa responsabilidad solidaria, vale la precisión, en materia tributaria, evidentemente, a los representantes legales de las personas jurídicas y a los directores de sociedades. Y hacemos la diferencia porque conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que el tratamiento para representantes legales es bastante diferente al de los directores de sociedades. Entonces esto nos puede importar a muchos de nosotros, ¿no? Bien, antes de comenzar a hablar del tema de fondo, es importante que tengamos 3 o 4 cosas, o recordemos en el caso de aquellos que ya lo ven en el día a día, algunos elementos importantes de definiciones que si bien pueden parecer bastante básicas, no necesariamente las tenemos tan claras y eso nos puede llevar de repente a cometer ciertos errores en el momento en que conceptualizamos este tema. ¿A qué nos referimos? En el caso básico de quién es deudor tributario. Cuando se usa de manera coloquial, ustedes leen las noticias, de repente pueden ver los noticieros, se habla de SUNAT señala que hay deudor tributario tal y tal.
Pero ¿quién es realmente deudor tributario? Y sí importa mucho para el tema de responsabilidad. Deudor tributario puede tener dos categorías diferentes. Primero, deudor tributario puede ser, contribuyente. Y contribuyente es aquel que realiza el hecho gravado, el hecho imponible, el hecho generador de la obligación tributaria. Ejemplo concreto, ¿no? De repente hay una persona natural que está en planilla, trabaja y está generando rentas del trabajo, y sus rentas terminan gravadas con el impuesto a la renta, de quinta categoría. Está realizando el hecho generador de la obligación tributaria. Tenemos una empresa que vende bienes. Sabemos que el IGB grava la venta de bienes en territorio peruano. Por lo tanto, está realizando el hecho imponible desarrollado por la norma. Es directamente quien realiza el acto gravado. En el caso, por ejemplo, del impuesto temporal a los activos netos, quien tiene patrimonio, quien tiene activos por más de 1 millón de soles, es un sujeto que va a estar gravado con el ITAM, que es el impuesto temporal a los activos netos. Si vamos al banco nosotros y realizamos acreditaciones o débitos en nuestra cuenta, terminamos gravados con el ITF. Nosotros realizamos el hecho gravado, contribuyentes, ¿correcto? Pero no solamente es deudor el contribuyente, también puede ser deudor tributario quien sin ser contribuyente, ojo, no tiene esa condición. La norma señala que debe cumplir con obligaciones legales que le atribuye. ¿Por qué? Porque el legislador encuentra que determinados sujetos están en muy buenas condiciones para colaborar con la administración tributaria. Ejemplos típicos, vamos a un poco a lo mismo que hablábamos. Tenemos una persona natural que está en planilla, genera rentas del trabajo, pero si estás en planilla no necesariamente tú eres el que pagas a la administración tributaria, sino que el empleador tiene la responsabilidad de retener el impuesto a la renta que grava tus rentas gravadas, y lo hace obviamente con el dinero del contribuyente. Ese es el responsable, el que el legislador ha señalado que tiene que ayudar a la administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de otros contribuyentes. Ejemplo, el más sencillo el que di, pero también hay ejemplos muy claros. En el ITF, el contribuyente del ITF puede ser uno de nosotros, porque hace acreditaciones y débitos en cuenta, pero el responsable, ¿quién es? De retenerlo, el banco. Es el sistema financiero el que toma el ITF y lo entrega a la SUNAT. O de repente pensemos en esos regímenes especiales de recaudación adelantada del IGB, el régimen de retenciones, el régimen de percepciones. Todo eso nos lleva a darnos cuenta que puede ser deudor tributario quien es contribuyente o quien es responsable. Quien es contribuyente, ya saben, realiza el hecho gravado. Quien es responsable no lo realiza, pero la norma tributaria lo responsabiliza, como dice su nombre, para el cumplimiento de unas obligaciones legales. Pero es importante rescatar acá que ser responsable no implica que tú debas responder con tu patrimonio. Implica que tienes obligaciones formales adicionales a las que ya tenías. Hasta ahí estamos hablando solo del concepto de responsabilidad, ¿correcto? Y vamos a aterrizar esto en la persona jurídica o en la empresa. ¿Cuál es la responsabilidad de los representantes legales? Si tomamos la definición del caso anterior, tenemos a una persona jurídica contribuyente, que al final del día sabemos que es una ficción, porque en el fondo es un acuerdo societario, de repente, un acuerdo en el que llegamos las partes y creamos una persona jurídica, pero en la vida real no existe. Nombramos a un representante legal, y él es el responsable. Y el responsable representante legal, en principio, debe cumplir con las obligaciones tributarias de la persona jurídica contribuyente con el patrimonio del contribuyente. Hasta acá, nuevamente, ser responsable es bueno o malo. Por el momento no es que sea bueno o malo, simplemente cuando uno es responsable según la norma, lo que tiene son más obligaciones. Y así lo dice el Código Tributario. En el caso de las personas jurídicas, quienes están obligados a pagar los tributos y cumplir con las obligaciones en calidad de representantes, y ojo, la norma dice, en principio con los recursos que administren o que dispongan del contribuyente, en nuestro ejemplo, la persona jurídica es el contribuyente, el representante es el responsable, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos? Que existe un grado de responsabilidad porque la norma lo dice, pero hasta este momento, como lo hemos dicho, no es ni bueno ni malo, es una obligación más que asume quien toma la representación de una persona jurídica o quien una persona jurídica designa. Y en esa posición también estarán los administradores, los liquidadores, etc. Pero hoy día nos vamos a centrar en representantes legales y en directores, ¿correcto?
¿Y qué pasa cuando yo me vuelvo responsable solidario? Que es una situación diferente. La solidaridad, como ustedes la entienden, como nosotros la entendemos, es como consecuencia principal cae esto, ¿no? Que la deuda tributaria pueda ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores tributarios. Recuerden, deudor tributario puede ser contribuyente o responsable. Entonces, la administración tributaria en algún momento tendrá la facultad de involucrar el patrimonio personal de representantes legales y directores, pero eso no significa que siempre sea así. La responsabilidad, como hemos dicho, es un tema, y la responsabilidad solidaria se precipita cuando ocurre algún hecho establecido en la norma en el que incurramos para que se active. Es decir, no todos los representantes legales van a terminar siendo responsables solidarios, sino solamente aquellos que se encuentran en las situaciones que la norma señala que activan esa responsabilidad solidaria. Entonces, efectivamente, la norma dice cuando un representante legal se vuelve responsable solidario. Seguramente ustedes ya lo intuyen, o quienes ya lo han visto lo saben, que activa esa responsabilidad solidaria cuando, por dolo, negligencia grave o abuso de facultades, el representante legal deje de pagar las deudas tributarias del contribuyente, ¿correcto? Nuevamente, un representante legal no necesariamente se va a ver involucrado en estos temas, sino que existen hechos concretos que van a gatillar esta situación. Ahora, también nos preguntamos, ¿qué es dolo, negligencia grave o abuso de facultades? Acá es bien interesante porque como nosotros en materia tributaria, primero lo que tenemos que hacer es si nuestra norma tributaria tiene alguna definición específica, nos damos cuenta que no, pero prudentemente miramos si acaso hay alguna definición que haya señalado de repente SUNAT en algún informe o de repente el Tribunal Fiscal en algún pronunciamiento, en alguna resolución. El Tribunal Fiscal, como saben, es la última instancia administrativa que define los temas tributarios. Es decir, me guste o no, cuando reviso las resoluciones del Tribunal Fiscal, eso me permite saber si es que yo tengo un tema y termina en el Tribunal Fiscal, cómo en principio podría terminar. Y en este caso nos es muy útil porque el Tribunal Fiscal sí recoge algunas definiciones de otros ámbitos del derecho para conceptualizar estos tres temas. Entiende por dolo quien con conciencia o voluntad deja de pagar la deuda tributaria, ¿correcto? Entiende por negligencia grave a quien actúa con descuido, cuando carece de diligencia, cuando no tiene justificación para su conducta. En el caso del dolo, en su manifestación más corriente, podremos decir, es quien voluntariamente deja de cumplir con las obligaciones tributarias sabiéndolo. Es decir, el representante legal que decide simplemente no cumplir con las obligaciones tributarias de la persona jurídica contribuyente. En el caso de la negligencia grave, lo asimilamos al descuido. ¿Qué podemos pensar? Lo llevamos al ámbito del representante legal. Al representante legal que se descuida, uno que simplemente se desaparece cuando es el responsable de repente del cumplimiento y los pagos. Se desaparece con el código, la clave bancaria que permite hacer el cumplimiento de las obligaciones tributarias. O también tenemos el caso del abuso de facultades, que el Tribunal Fiscal señala que básicamente abusa de facultades quien toma los recursos de la empresa para un provecho directo, propio o indirecto, pero que no lo usa para lo que debía hacer. Entonces, responsabilidad se vuelve solidaria cuando el representante legal, por dolo, negligencia grave o abuso de facultades, deja de pagar las deudas tributarias de la persona jurídica contribuyente. ¿Correcto? Entonces, aquí detenernos y pensar, ok, ya tengo claro, soy representante legal, no necesariamente soy responsable solidario, solo seré responsable solidario cuando ocurra dolo, negligencia grave, abuso de facultades y se deje de pagar la deuda tributaria de la persona jurídica contribuyente. ¿Correcto? ¿Cuál es el misterio acá? Antes de pasar un poco a explicar en qué momento un representante legal se vuelve responsable solidario y en qué momento un director, hay tres cosas mínimas también que tenemos que revisar. Normalmente, y me ha pasado a mí también, yo iba de frente a decir, quiero saber qué cosa es dolo, qué es negligencia grave, abuso de facultades según la norma tributaria. Pero aunque parezca ocioso o incluso ustedes cuando hablemos de esto puedan pensar, ¿por qué tenemos que revisar estas cosas si son obvias? Definitivamente sí tenemos que revisarlas, porque si fueran tan obvias, no habrían llegado hasta el Tribunal Fiscal. Quiere decir que estas dudas existen, ¿correcto?
¿Qué condiciones debe reunir un representante legal para que proceda a la imputación de responsabilidad solidaria? ¿Se le puede imputar responsabilidad solidaria a cualquier representante legal? No, no es así. Hay 3 cosas básicas que debemos verificar. Primero, si acaso me pasara que yo como representante legal se me imputa responsabilidad solidaria y me llega una resolución de determinación, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿soy representante legal o he sido representante legal en el periodo en el que se me está imputando responsabilidad solidaria? Repito, puede parecer extraño hacer esta reflexión, pero no debe serlo para que al final la SUNAT haya tenido que emitir un informe señalando que debe verificarse que el incumplimiento debe ocurrir durante la gestión del representante legal o quien sea designado por la persona jurídica, o que el tribunal fiscal haya tenido que señalar esto que ven en la parte de abajo. Para imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales es necesario verificar si tienen tal calidad en los periodos acotados. Es decir, llevándolo nuevamente a nuestro plano, hoy día es 22 de noviembre del año 2022. Están fiscalizando una persona jurídica donde yo fui representante legal en el año 2018. Me llega una resolución de determinación pretendiendo que yo pague con mi patrimonio. Pero si yo ya no soy representante legal y lo puedo probar, yo tendría que liberarme de ese procedimiento. Entonces, primera condición, ser representante legal durante el periodo por que se me imputa responsabilidad solidaria. Luego, algo nuevamente obvio, pero que ha tenido que llegar al tribunal fiscal para que se defina con más claridad, que la representación legal incluya facultades de determinación y pagos de tributos. Así lo ha dicho el tribunal fiscal. En este caso, en la primera resolución habla de un titular gerente, donde el tribunal fiscal valida que sí este titular gerente se encontraba a cargo del manejo administrativo y económico de la empresa, por lo cual también considera el tribunal que procede la imputación de responsabilidad solidaria. Un segundo caso, el de 2018, en que el gerente general se determina a nivel de tribunal fiscal que sí estaba a cargo de la administración ordinaria de la sociedad, por lo que al tribunal no le queda duda que sus funciones comprenden el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Nuevamente, si algún abogado entra al público dirá, es evidente, Indira, o sea, no es tan evidente. Miren los siguientes casos, donde el tribunal fiscal ha tenido que aclararlo. Miren la primera resolución del año 98, donde la administración tributaria lleva al tribunal fiscal un caso de un gerente de relaciones públicas, y el tribunal fiscal tiene que decir, corresponde a la administración tributaria identificar en primer lugar quién ostenta la representación legal y si la misma incluye la responsabilidad en la gestión administrativa. Nuevamente, tiene que incluir la representación, facultades de determinación para el pago de los tributos. Miren el siguiente caso del año 2002. El tribunal fiscal revisa las facultades y señala, de la revisión de las facultades otorgadas al recurrente se desprende que únicamente se encuentran vinculadas a la realización de operaciones bancarias y representación en la vía administrativa y judicial, no al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Nuevamente, el caso tuvo que llegar porque parece que no se tenía claro que el representante legal no es cualquiera, sino es uno que debe tener facultades de determinación y pago de los tributos. O un tercer caso, donde el mismo tribunal dice, no se aprecia que el recurrente hubiera estado encargado de la determinación y pago de los tributos, por lo tanto no procede la imputación de responsabilidad solidaria. ¿Correcto? Entonces, primera condición, ser representante legal por el periodo en el que se imputa responsabilidad solidaria. Segunda condición básica, que la representación legal incluya las facultades de determinación y pago de tributos. ¿Correcto? Nuevamente, parece que no deberíamos detenernos en estas cosas, pero sí, lo tenemos que hacer porque si no, no existirían tantos procedimientos acumulados por este tema. Y es importante que sepamos cuáles son las circunstancias por las cuales nos pueden imputar responsabilidad solidaria si somos representantes legales, y veremos más adelante el caso de los directores porque es solo uno. ¿Correcto? Y una tercera situación que es que la administración tributaria pueda probar que la persona a la que se le imputa responsabilidad solidaria como representante legal haya ejercido realmente ese cargo. Miren, así lo ha dicho el tribunal, que tiene que llegar la acreditación de que tuvo el manejo efectivo de la empresa, que ejerció como tal. O en la resolución que vemos más abajo, en el primer párrafo que señala y revisa el tribunal fiscal, verificando que sí ejerció el cargo de gerente administrativo, vean, de tal fecha a tal fecha, que incluía precisamente los periodos donde se imputa responsabilidad solidaria. Por lo tanto, el tribunal convalida que el ejercicio de la facultad es lo que le permite a la administración tributaria imputar responsabilidad solidaria.
pero también deslinda cuando no encuentra que haya ejercicio de esa facultad. Miren el primer caso de 2017, donde se resalta que el tribunal se da cuenta que no ha acreditado la administración tributaria que estuviese esa persona a la que se le señala como responsable ejerciendo el cargo de gerente general con posterioridad a su renuncia. Entonces, hay una carga probatoria bien interesante que es importante que vayamos definiendo. O en el caso de abajo, de 2019, donde el mismo tribunal dice que la administración tributaria no efectuó un análisis respecto al ejercicio del cargo. Nuevamente, es importante ser representante legal en el periodo en que se imputa responsabilidad solidaria, tener las facultades de determinación de las obligaciones tributarias y, en tercer lugar, haber ejercido evidentemente como tal. Nuevamente, no son puntos flojos, sino que es necesario verificarlo. Es lo más básico y el comienzo de este tema. Ahora, si retomemos la pregunta, ¿cuándo entonces hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades? La construcción de la norma es esta. Señala que hay presunciones donde la administración tributaria puede, valga la redundancia, presumir que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades en 13 casos concretos que vamos a mencionar. Y cuando no estemos dentro de esos casos concretos, la administración tributaria tiene que probarlo. Entonces, 13 supuestos, 13 presunciones donde hay imputación de responsabilidad solidaria para el representante legal. El último que se comparte con el caso de los directores, que lo vamos a hablar en concreto, y en todos los demás casos, la administración tributaria tiene que probar para iniciar. Entonces, frente a la presunción, la carga de la prueba la tiene el representante legal o el director, y cuando no exista presunción aplicable, la administración tributaria tiene que construir el caso. Entonces, cuando hay dolo, negligencia grave, abuso de facultades, luego de que ya definimos cuál es el perfil del sujeto, es, primer caso, van a empezar a ver que hay muchos casos donde ustedes van a decir, sí me parece que hay dolo, mala voluntad, ganas de incumplir, pero hay otros casos donde ustedes van a apreciar negligencia grave o abuso de facultades. Son presunciones. Entonces, si ocurre esto en la persona jurídica contribuyente, ya está abierta la posibilidad de que me imputen responsabilidad solidaria siempre que existe el hecho. Ya quedará en mí defenderme, ¿correcto? Primer caso, donde ustedes dirán, sí, pues ahí yo veo dolo o mala voluntad. No lleva contabilidad la persona jurídica contribuyente o lleva 2 o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad, con distintos asientos. Dolo, sí, es una presunción. El mismo Tribunal Fiscal ha señalado, en algunos casos que ha llegado, por ejemplo, que basta que se pruebe el hecho de que en este caso, por ejemplo, no llevaba contabilidad para que proceda la imputación de responsabilidad solidaria. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado en la persona jurídica, donde yo estoy ejerciendo las facultades que ya hemos descrito, que me pueden imputar responsabilidad solidaria si la contabilidad no está bien llevada, pues porque no la lleva o porque tiene 2 o más juegos con los mismos asientos. En segundo lugar, algo que ustedes dirán, pero esto no es necesariamente dolo. ¿Cuántos proveedores nuestros no han tenido la condición de no habido y nosotros mismos le avisamos y le decimos, por si acaso no te puedo recibir tu factura porque estás no habido en la SUNAT? No es algo que uno necesariamente haga con mala voluntad. Podría ser, sí, seguro, pero también existe la posibilidad del descuido. Entonces, basta que la persona jurídica tenga la condición de no habido para que potencialmente me puedan imputar responsabilidad solidaria como representante legal. Y así el Tribunal Fiscal lo ha ratificado. ¿Ah? Basta que esté la condición de no habido por ese periodo, ese hecho se encuentra acreditado, procede la imputación de responsabilidad solidaria. En tercer lugar, típico caso de emitir más de un comprobante de pago con misma serie o numeración. Ustedes dirán también, bueno, yo ahí sí veo el dolo. Cuarto caso, cuando hay un contribuyente que siendo contribuyente no se inscribe ante la SUNAT. Quinto caso, cuando se anota en sus libros o registros contables, se refiere a los de la persona jurídica, comprobantes de pago de manera incompleta o con errores, pero errores que no sean errores de números o errores materiales, ¿no? El Tribunal Fiscal también ha señalado que si no se anotan comprobantes de pago en los registros de venta, también procede la imputación de responsabilidad solidaria. Cuando obtiene, por ejemplo, notas de crédito negociables, devoluciones, indebidamente, nuevamente, esto puede ser por intencional, hacerlo intencionalmente con dolo, o puede ser por negligencia, claro que sí. Cuando se emplean bienes que gocen de exoneraciones para actividades distintas a las que le tocaba. Cuando, por ejemplo, se elaboren o comercialicen bienes clandestinamente, que es el caso del contrabando.
pero también vamos a ver otros supuestos donde, nuevamente, no necesariamente podemos definir con claridad si hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Por ejemplo, quien omite, persona jurídica que omite declarar uno o más trabajadores con vinculación a temas de los tributos que graven las remuneraciones, la famosa planilla electrónica. Si bien es cierto, en algún momento hay sujetos que no terminan voluntariamente incluyendo en la planilla a algunos trabajadores, también existen sujetos que simplemente no sabían que tenían que incluirlos en planilla porque a su entender o en su interpretación no correspondía, pero también es una causal de imputación de responsabilidad solidaria. O el caso que es muy común, que un contribuyente, una persona jurídica, se acoja al régimen único simplificado, al régimen especial del impuesto a la renta, al régimen MIPE tributario, cuando no está comprendido en el régimen. Las normas tributarias, como ustedes saben, son interpretables. Pueden tener varios puntos de vista, no necesariamente son totalmente claras. Entonces, puede haber un error, sí, pero basta que este hecho ocurra para que se le pueda imputar responsabilidad de representante legal. O un caso que este año incluso ha sido materia de recordatorios, incluso por parte nuestra. En septiembre creo que hicimos nuestro último webinar donde hablamos de las consecuencias de no presentar la declaración del beneficiario final. Si alguno nos ha seguido en este webinar, el último que hicimos, que me parece que fue en septiembre, en ese mencionamos una cosa que es importante y que está pasando por alto en bastantes contribuyentes. A estas alturas del año, por ejemplo, ya hasta los contribuyentes que tienen ingresos por 2.200.000 soles ya están, a partir de ese monto, casi todos obligados a la presentación de la declaración jurada del beneficiario final. Y muchos no lo han hecho. Eso pasa todo el tiempo, voluntaria o involuntariamente, por desconocimiento o porque simplemente no quieren identificar a su beneficiario final. Pero miren la consecuencia de que la persona jurídica no presente su declaración jurada del beneficiario final. Es que se le puede imputar responsabilidad solidaria al representante legal. Y llegamos a 12 casos que son presunciones y vamos a pasar al caso número 13. Y acá nos vamos a detener, ¿por qué? Porque además de que bajo esta causal se le puede imputar responsabilidad solidaria al representante legal, es en esta causal donde se le involucra ya al director de sociedades. Solo en esta causal. Entonces, hemos hablado de 12 causales por las cuales se puede imputar responsabilidad solidaria al representante legal, y en esta causal se ha incluido al director. Entonces, a la primera pregunta, al director se le puede imputar responsabilidad solidaria por los casos anteriores, pues la norma no lo ha previsto así. ¿Podría la administración tributaria intentarlo? De repente podría, pero no es una presunción. Por lo tanto, no necesariamente el tema caminaría por ese lado. Este caso 13 es bastante técnico al momento de expresarse, ¿no? Porque miren lo que dice, que se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo por el contrario, cuando la persona jurídica contribuyente sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la norma 16 del título preliminar. Ahorita vamos a volver sobre eso. La siguiente frase dice, la responsabilidad se atribuye a los representantes legales siempre que hayan colaborado con el diseño, aprobación o ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas previstas en los párrafos segundo al quinto de la norma 16. ¿A qué va esto? Obviamente es imposible que en un webinar que está vinculado a otro tema hablemos en amplitud sobre la norma 16, pero sí hay 2 o 3 cosas que necesitamos recordar para quienes ya lo han visto o saber para quienes recién están involucrándose en este asunto, que tienen que ver con este segundo al quinto párrafo de la norma 16 del título preliminar del Código Tributario. ¿Qué es lo que dice este segundo al quinto párrafo? Son segundo, tercero, cuarto y quinto. Son cuatro párrafos que dicen lo siguiente, ¿ya? Que es bastante interesante. Relativamente nueva la causal de imputación de responsabilidad solidaria, y digo relativamente porque la norma, el 1422, me parece que salió en el 2018, pero con todo este tema de la contingencia sanitaria no ha habido mucho desarrollo práctico. Es decir, no vamos a encontrar, así como hemos visto tantas resoluciones de las otras causales, no tenemos en este momento, por lo menos de manera pública, que compartir con ustedes, por ejemplo, una resolución donde haya llegado a imputar responsabilidad solidaria por esta causal 13.
porque todavía no se ha desarrollado en el tiempo. Probablemente en el futuro exista, pero por lo menos de manera visible a nivel de tribunal fiscal no lo hemos podido detectar. Pero ¿a qué va este tema? Y tratándolo de simplificar al máximo, con la posibilidad incluso de ser demasiado simplista, esta norma 16 dice y regula la elusión que la norma tributaria rechaza. Es decir, a esta norma 16 se le llama la cláusula antielusiva general. Es decir, quiere contradecir, atacar o paralizar la elusión tributaria. ¿Qué implica la elusión tributaria? Si lo decimos nuevamente con la posibilidad de caer en ser simplones de repente con nuestra definición, es que no tomamos el camino donde está la norma claramente definiendo qué hecho está grabado, sino que vamos por otro camino que no esté grabado. Pero eso no necesariamente es aceptado por la normatividad tributaria. Entonces, ha creado dos reglas que vamos a comentar a continuación, mediante las cuales se termina señalando que si la estructura tributaria que yo creo cumple con esos dos requisitos de manera concurrente, la administración tributaria puede desconocerme esa operación, pretender cobrar los tributos que yo pensaba que no me iban a afectar, e incluso eso puede generar la imputación de responsabilidad solidaria al representante legal, y en este caso incluye también al directorio, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero resalto porque en este 1422 se señala expresamente que los directores tienen la responsabilidad de aprobar estos temas vinculados a estructuras tributarias que quizás no de la mejor forma, vamos a revisar la norma, pero la intención, según la exposición de motivos de la ley, era involucrar al directorio como quienes aprueban esta política o este planeamiento tributario, planificación tributaria, estructuración tributaria, como la querramos llamar. Una elusión va a ser combatida por la administración tributaria cuando cumple con dos requisitos. Cuando entienda que la figura que el contribuyente ha utilizado, que la persona jurídica contribuyente ha utilizado, no es una figura propia para este acto. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en segundo lugar, cuando detecte, de manera conjunta lo primero, que hicimos lo que hicimos solo por ahorro tributario. Entonces, para que aplique los párrafos segundo al quinto de la norma 16, tienen que concurrir dos cosas. Primero, que usemos una figura que no está creada para eso, una figura impropia, le llama la norma. Segundo tema, que además de ser impropia, nos esté generando ventaja tributaria, y esa ha sido nuestra motivación. Es decir, que no va a encontrar la administración tributaria una motivación económica real, verdadera. Vamos con un ejemplo que pueda tratar de graficar esto que estamos diciendo, ¿no? Para seguir avanzando. Imaginemos que tenemos tenemos dos sociedades, sociedad A y sociedad B, ¿correcto? La sociedad B quiere vender un inmueble a la sociedad A. Como ustedes saben, cuando una sociedad como la B quiere vender un inmueble, en principio, por lo menos, esa operación va a estar grabada con impuesto a la renta si le genera margen de renta y con impuesto general a las ventas si suponemos que B era constructora inclusive. Pensemos en una B constructora que nos va a ayudar bastante en el ejemplo. La que quiere vender sabe que el camino de venta está grabado con impuesto a la renta IGB siendo constructora. Pero decide con A, ¿sabes qué? Sociedad A, yo quiero transferir del inmueble, pero esta carga tributaria me parece inmanejable. ¿Qué tal si nos fusionamos? Absórbeme. Yo ya estoy terminando mis operaciones, realmente me quiero deshacer de este inmueble, absórbeme. Es decir, se quiere ir por la figura de una fusión por absorción. Entonces, B se dejaría absorber por A. ¿Y por qué pensaría en esa opción? Porque nuestro sistema tributario tiene una norma que es comúnmente conocida como de neutralidad tributaria, donde se fomentan las reorganizaciones de sociedades, porque quieren fomentar las reorganizaciones de sociedades que tengan un correlato, un contenido económico. Es decir, va a promover que la carga tributaria no defina cuando yo me quiero reorganizar, sino que yo pueda tomar la decisión porque tengo una razón de negocio. Yo me puedo fusionar en el mundo real porque quiero mejorar mis rendimientos, mejorar mi situación financiera, porque he encontrado un socio estratégico con el que me quiero juntar, pero no por la motivación que les estoy describiendo. Entonces, nuevamente, regresando en el ejemplo, B tiene el camino A, el camino real, que es pagar impuesto a la renta IGB siendo una constructora,
o se le ocurre pensar mejor en dejarse absorber en una fusión por absorción por A, de modo que no exista impuesto a la renta IGB, tratando de tomar el régimen de las reorganizaciones de sociedades. En el caso concreto que yo estoy diciendo, y de ninguna manera estoy diciendo que todas las reorganizaciones sean así, solo me estoy refiriendo al caso concreto, ¿es una figura propia? ¿Realmente B se quería dejar absorber por A? No, porque no le interesaba ni qué hacía A ni nada. Lo único que quería era terminar su operatividad vendiendo su inmueble. Primer requisito, es una figura impropia. Segundo requisito, lo hace solo por obtener ventaja tributaria, porque B, decimos en el ejemplo, que ya quería terminar con sus operaciones, ya no quería saber más del tema, solo quería no pagar el tributo. Entonces, nuevamente, está tomando un camino que no es propio y solamente para obtener la ventaja tributaria. Eso es lo que quiere combatir la cláusula antielusiva. No puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar? Se me activó el celular. Lo que quería la administración tributaria era, en este caso, lo que está tratando de verse es que el contribuyente trató de irse por un camino que no era correcto, y correcto con pinzas, porque en materia tributaria hay que analizar el caso concreto, pero en este caso esa reorganización societaria no existe, ¿no? Es decir, no es real, no tiene contenido económico, por lo tanto la administración tributaria la podría atacar. Y si ataca a la persona jurídica, el representante legal puede resultar responsable solidario, y en este caso sí, el director serlo también. Cabe precisar que el reglamento de este 1422 señala que la SUNAT debe probar que el responsable colaboró con el diseño, la aprobación o la ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas previstas por esa norma antielusiva general. ¿Correcto? Nuevamente, representantes legales y directorio se ven involucrados en esta causal. Pasemos al tema del directorio. Solo en esta causal se puede arrastrar a la responsabilidad solidaria como una presunción a los directores de sociedades. Es lo que dice este mismo 1422. Se atribuye al directorio la responsabilidad como facultad indelegable de definir la estrategia tributaria, ¿correcto? Debiendo definir la aprobación de, dice la norma, planificación fiscal. Aquí adelantar un defecto de la norma, ¿no? ¿Qué es planificación fiscal? Porque si queríamos referirnos a la norma 16, debimos decir cuando se realizan situaciones en el marco del segundo al quinto párrafo de la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, pero no. El 1422 dice planificación fiscal. Ahí hay una debilidad de la norma. Para quien hace análisis profundo de las normas, seguramente alguno de ustedes lo ha pensado, pero si no dice lo mismo, estamos hablando de lo mismo, es válido pensar así. Y cuando aparece este 1422 causó mucho revuelo en el año 2018. Y el año siguiente aparece una norma reglamentaria, que no es lo ideal, que dice que el director, que habiendo participado en el acuerdo de planificación fiscal, puede liberarse de la responsabilidad si manifiesta su disconformidad, consignando en el acta o enviando una carta notarial que no está de acuerdo con el acuerdo de aprobación de planificación fiscal, siempre que lo haga antes de que inicie el procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿el director puede liberarse de esta causal? Sí, lo ven, sí, porque la misma norma le ha creado la prerrogativa. Puede liberarse si es que deja constancia de que no está de acuerdo, o si manda una carta notarial antes de que inicie el procedimiento de fiscalización. Con eso se libera un director. Eso no lo tiene el representante legal. Si ven, el director tiene una puerta de escape, el representante legal no. Entonces, llegando hasta acá, ¿qué es lo que tenemos? Representantes legales con 13 situaciones concretas donde se puede presumir que han cometido dolo, negligencia grave, abuso de facultades, hechos que gatillan la imputación de responsabilidad solidaria al representante legal. Y el supuesto 13 lo comparte con los directores de sociedades. Es el único caso donde al director de sociedades se le puede presumir que ha generado o ha realizado un acto de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, para lo cual podría proceder la imputación de responsabilidad solidaria. Sobre este tema, como lo adelantamos en el caso de los directores, no existe todavía de manera pública resoluciones que haya emitido el Tribunal Fiscal que podamos encontrar y poder compartir con ustedes. Pero es importante que tengamos claro cómo funciona la estructura de la norma. En el caso de los directores, nosotros creemos, y como hemos dicho, no es materia del día de hoy tratarlo, que la norma no necesariamente está tan bien construida,
y quien tenga curiosidad de revisar el tema se va a dar cuenta de lo mismo que estoy anunciando, ¿no? La norma no está bien construida y eso puede generar ahí un ámbito de defensa para los directores de sociedades mucho mayor que el que tienen los representantes legales, porque las normas de imputación de responsabilidad solidaria, los representantes legales están vigentes, por lo menos que nosotros recordemos, por lo menos desde el año 1996, quizás desde antes, con lo cual ha habido mucho desarrollo y mucho avance en el ámbito del representante legal. En el caso de los directores de sociedades no es tan así. Otros aspectos que podemos considerar que son comunes, que nos deben importar para la responsabilidad solidaria. Aquí, para ir avanzando, ya tenemos claro entonces cómo y cuándo imputa responsabilidad solidaria la SUNAT a los representantes legales y a los directores de sociedades. Básicamente ya estamos respondiendo a la pregunta que nos lleva a estar el día de hoy. ¿Y qué puntos tienen en común directores y representantes legales en la parte del procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria? Esto es una conclusión a la que hemos llegado, porque en el momento que introducen la imputación de responsabilidad solidaria a los directores, no hay una norma que señale que el procedimiento es diferente. Por lo tanto, mientras la norma no haga ninguna diferenciación, creemos firmemente que podemos sostener que tanto el procedimiento, la parte de procedimiento mismo de imputación, vale todavía para el directorio, salvo que haya alguna normatividad que se emita que se refiera directamente al tema de los directores. La extinción de la deuda del contribuyente, es decir, si la persona jurídica contribuyente paga la deuda, libera a todos los responsables solidarios, ¿correcto? Es como cualquier responsabilidad solidaria, más allá de lo tributario. Si estamos de repente firmando, no sé, un aval solidario con el banco, si se paga la deuda, se acabó la responsabilidad de todos los demás que firmamos, y lo hemos firmado también de manera conjunta, ¿no? La suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva beneficia a todos, ¿correcto? Salvo cuando el contribuyente ha sido declarado en quiebra. En ese caso, evidentemente, no va a beneficiar a todos porque la quiebra precisamente es la que genera que se suspenda o concluya el procedimiento, pero la deuda puede seguir siendo cobrada a los demás, salvo en este caso. Los actos de interrupción de prescripción, es decir, cuando reseteamos la prescripción porque realizamos algún hecho que está señalado por la norma, eso interrumpe la prescripción, valen para todos los responsables solidarios, o cuando se suspenda la prescripción cuando estamos en un procedimiento administrativo, eso también vale para todos, ¿correcto? ¿Cuál es el plazo de prescripción? Es el mismo que el del contribuyente. El responsable va como que de la mano en manera paralela. Entonces, si la deuda tributaria prescribe en 4, 6 o 10 años, dependiendo del tributo del que estemos hablando, que puede ser impuesto a la renta, IGB, alcabala, predial, todo lo que se les puede ocurrir, pero en el caso de los que administra la Administración Tributaria, Gobierno Central, SUNAT, ITAN, ITF, todo lo que se les puede ocurrir, los plazos de prescripción son iguales para contribuyente como para representante legal. Y una pregunta recurrente es si las sanciones o multas se transmiten a los responsables solidarios. La doctrina, para alguno que quiera involucrarse más en el tema de fondo, considera que no, porque las sanciones son faltas a la conducta que cometemos y normalmente son personalísimas. Pero sí es bueno saber nuevamente qué pasaría si llevamos ese tema al Tribunal Fiscal. Para el Tribunal Fiscal existe el principio de personalidad de la pena, que es lo que estábamos hablando de que las sanciones son personalísimas, pero sostiene que eso no es relevante para el análisis porque el artículo 28 del Código Tributario dice que la deuda tributaria está constituida por tributo y multa. Por lo tanto, como la multa es parte de la deuda tributaria y el representante legal es responsable, termina señalando y concluyendo que la responsabilidad solidaria comprende tributo y multa. Entonces, no se va por el análisis de la sanción misma, que es personalísima, sino por la definición de deuda tributaria. Como eres deudor tributario, te puedo cobrar la deuda tributaria que contiene tributo y multa e intereses, por lo tanto procede la cobranza. ¿Cómo nos imputa la responsabilidad solidaria? Con una resolución de determinación. Es decir, la SUNAT debe notificar al responsable con una resolución de determinación. Y eso es lo que nos permite concluir finalmente que, aun cuando no existe un procedimiento específico aprobado para la imputación de responsabilidad solidaria, tanto a representantes legales como a director o a directorio de sociedades, podemos concluir lo siguiente.
La administración tributaria, en un procedimiento de fiscalización, va a detectar la omisión en el pago de tributos y multas del contribuyente que representamos, si es que somos representantes legales o directores de sociedades. La SUNAT audita y conoce aquello que fue la razón de incumplimiento, verifica evidentemente lo que hemos señalado respecto al incumplimiento cuando se genera el dolo, negligencia grave, abuso de facultades, sea por las presunciones o sea porque hay un caso concreto, imputa la responsabilidad solidariamente una resolución de determinación. Cuando existe una resolución de determinación, y mientras no existe una norma que diga lo contrario, podemos interponer recurso de reclamación que va a ser resuelto por SUNAT y podemos interponer recurso de apelación contra eso. Como representantes legales o como director, mientras no se apruebe ninguna norma, cuando se impugne, se puede hablar sobre el supuesto legal sobre el que nos están imputando responsabilidad solidaria, o también podemos abundar en otros argumentos para tratar también de ayudar a la persona jurídica, porque como hemos dicho, nos pueden en paralelo buscar a la persona jurídica contribuyente como al responsable. Entonces, nuevamente, creemos que podemos tener ya orientado el tema de cómo y cuándo la SUNAT puede imputar responsabilidad solidaria a representantes legales y al directorio de sociedades. Ya hemos visto la construcción de la norma. Hay elementos que tenemos que verificar previamente. Ya hemos dicho, ser representante legal, tener la facultad de determinación de las obligaciones tributarias y haber ejercido el cargo. Luego recuerden que hay 13 causales donde se presume que procede la imputación de responsabilidad solidaria, salvo prueba en contrario que el representante legal se tiene que defender. En el caso de la causal 13, que es una causal tan sofisticada, digamos, porque merece bastante análisis, ya no solo involucran al representante legal, sino que ese decreto que hemos mencionado, no de la manera más perfecta, ha involucrado a los directores de sociedades, responsabilizándolos por la aprobación de la política tributaria en su parte más compleja, que es el planeamiento tributario, planificación tributaria, como lo quieran llamar. Entonces, esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes. En este caso, quedamos a su disposición para alguna pregunta que deseen realizar. Silvia. Gracias, Indira. Muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas. Anda revisando, por favor, me parece que han llegado 6 preguntas. Antes, quisiéramos aprovechar para comentarles que el grupo TITL, a través de su área tributaria, cuenta con los servicios de consultoría tributaria permanente, elaboración de informes especiales, asesoría en procedimientos de fiscalización, capacitaciones, defensa en la vía administrativa y en la vía judicial, planeamiento tributario, entre otros. Todos ellos con la finalidad de advertir oportunamente acerca de las implicancias tributarias de las transacciones económicas realizadas por nuestros clientes. No solo advertimos sobre la existencia de contingencias tributarias, sino también buscamos oportunidades ajustadas, obviamente, al marco legal tributario para alcanzar mejores resultados. En caso necesiten más información, por favor escribir a equipotributario@titl.com.pe. Me parece que está la diapositiva en pantalla para que ustedes puedan apuntar si es que lo necesitan. Ahora sí, Indira, te doy el pase para que inicies las preguntas. Tenemos 12 minutos para ellas. Ya, perfecto, Silvia, gracias. Ya las tengo acá en la mano. A ver, ¿no tendría la SUNAT que esperar a que la deuda tributaria de la empresa quede firme para comenzar a accionar contra los representantes legales o directores? La lógica nos dice eso, pero precisamente está la palabra solidaridad. La palabra solidaridad debe ser entendida como la entendemos comúnmente, que se puede accionar tanto sobre un contribuyente, persona jurídica, como sobre sus representantes legales, de manera paralela. Incluso si la administración tributaria inicia una fiscalización y no encuentra que tenga la posibilidad en el contribuyente de conseguir la cobranza, puede elegir tomar al representante legal si es que existe alguna de las causales que hemos mencionado para llevar adelante la cobranza. También nos pregunta, yo no soy gerente general, solo gerente de finanzas de la sociedad donde trabajo. ¿Es posible que se nos impute responsabilidad solidaria a los dos? Sí, porque como hemos dicho, la norma tributaria, como está expuesta o como ha sido descrita, no dice será responsable solidario el gerente general ¿qué? Dice el representante legal. Y ya recuerden lo que mencionamos, ¿no?
que sea representante legal en el periodo donde se le está revisando a la persona jurídica contribuyente, que su obligación haya sido la determinación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que haya ejercido el cargo. En la vida real, no solo los gerentes generales hacen eso. En empresas más grandes incluso, el gerente general termina ocupándose mucho de otros elementos de administración y gestión, incluso hasta de una parte comercial que tienen más desarrollada, y termina siendo un gerente de finanzas o un gerente administrativo y financiero el que termina con esas facultades según los poderes que le están señalando. Y eso es lo que genera que tenga la facultad de determinación y cumplimiento de las obligaciones tributarias y por ende que se le puede imputar responsabilidad solidaria no solo al gerente general, sino también al gerente administrativo, al gerente de finanzas o aquel representante legal que sin tener un cargo de esa magnitud como una gerencia pueda terminar teniendo estas facultades. Pero evidentemente hay que verificar las facultades, pues no vamos a llevar un caso como el que hemos mencionado, el gerente de relaciones públicas, o un apoderado judicial, o un apoderado que simplemente tiene la responsabilidad sobre las cuentas bancarias. No, hay que verificar la determinación y obligación de temas tributarios para poder imputar la responsabilidad solidaria. ¿Correcto? A ver, ¿qué más? En cualquier procedimiento de fiscalización se puede imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales y directores, o eso ocurre en alguno en específico. Es interesante esta pregunta para aclarar algo. De repente lo breve de la exposición de ideas no me ha permitido precisar. En general se puede hacer en todos los procedimientos de fiscalización la imputación de responsabilidad solidaria, pero en el caso de la causal 13, que es la más compleja, la que recuerdan, la que está vinculada a la aplicación de la cláusula antielusiva general, cuando hablamos de la elusión tributaria, ¿correcto? Esa, no porque esta norma lo diga, sino porque para revisar la aplicación de la cláusula antielusiva general, las normas de esa materia dicen que tiene que ser una fiscalización completa, integral, lo que malamente la norma la llama definitiva. Y digo que está mal porque todas las fiscalizaciones son definitivas. Entonces, no existen fiscalizaciones provisionales, ¿me explico? Creo que el término no ha sido el mejor. Nos referimos a la fiscalización integral, aquella donde verifican todos los elementos. Solo la causal 13 tiene que aparecer cuando estamos dentro de una fiscalización integral. Para los demás casos, en cualquier procedimiento de fiscalización que inicie la administración tributaria puede imputar responsabilidad solidaria. ¿Correcto? 4. Siempre deben notificar al representante legal una resolución de determinación antes de embargar las cuentas bancarias, ¿correcto? Sí, y eso lo dice el Código Tributario. Y ahí hemos puesto, me parece, la base legal. Siempre una resolución de determinación. Cuando me refiero a que no existe un procedimiento específico, es a lo que sigue luego de la resolución de determinación. Pero si no se aprueba un procedimiento específico y revisamos los artículos, está más o menos entre el 76, 77, 78 del Código Tributario, ahí se dice que una resolución de determinación debe tener determinadas características y que se puede impugnar mediante un procedimiento que le llaman contencioso tributario, que es un poco lo que adelantamos, ¿no? Que hay la posibilidad de interponer recurso de reclamación, que hay la posibilidad de interponer recurso de apelación y efectuar la defensa. Así que, teóricamente, siempre es con una resolución de determinación. Énfasis en teóricamente porque nosotros hemos visto, quizás no por parte de la SUNAT Gobierno Central, y esto de manera referencial, en algunas municipalidades sí pretenden, y lo hemos visto claramente, imputar responsabilidad solidaria con una resolución de ejecución coactiva. Y ese no es un procedimiento debido, porque el Código Tributario gobierna las reglas tanto para SUNAT como para otras administraciones tributarias, como la Administración Tributaria Municipal. Pero eso obviamente hay que combatirlo debidamente, rechazando esa imputación de responsabilidad solidaria por esa vía, porque no es la vía correcta, ¿no? Tenemos un derecho de defensa si somos representantes legales o directores para el caso de la causal esta que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuánto dura un procedimiento de estos ante la SUNAT y el Tribunal Fiscal? Miren, la norma tributaria dice una cosa, lo que la ley dice como en todo, ¿no? No solamente es un tema de materia tributaria. Los procedimientos normalmente suelen durar en la práctica mucho más de lo que la ley dice. Por ejemplo, el Código Tributario dice que un reclamo tiene que
estar 9 meses o 12 meses en SUNAT y puede estar 2 o 3 años. O la misma norma dice algo similar, que debe estar 9 meses o 12 meses en el Tribunal Fiscal, pero tengan en cuenta que el Tribunal Fiscal es único. Hay un solo Tribunal Fiscal en el Perú que resuelve todos los conflictos que llevamos los contribuyentes de todas las administraciones tributarias de todo el Perú a un único tribunal. Eso los lleva, más que nada el tribunal, quizás las administraciones tributarias puedan superar los temas de los plazos con mayor rapidez, pero fácilmente hay procedimientos administrativos que pueden estar 7 años, 6 años. Es un camino complejo y difícil, ¿no? En este caso, les diríamos, aprovechando la pregunta, quizás que no directamente, pero nos ayuda a mencionar que un representante legal o un director, en su caso, tiene que ser lo suficientemente responsable, no solamente de cuidar los aspectos tributarios de la persona jurídica que representa, sino de documentar bien lo que hace, porque al final del día, acuérdense de esto, ¿no? La administración tributaria, si estamos en el 2022, no revisa el año 2022, va a comenzar de repente por el 2018 y el 2019. Puede ser que nosotros ya podríamos ni recordar el tema, porque nos gana el día a día comercial, que para el final de las cosas es para lo que se contrata a un representante legal o un director, o simplemente ya estamos fuera de la empresa. ¿Cómo nos defendemos? ¿Se imaginan que estemos en el 2020 y que me llegue una resolución de determinación de una situación que, donde yo trabajé en el año 2018, ya no estoy en la empresa? Y si de repente no me fui en los mejores términos, ¿cómo me defiendo? Entonces, es un tema que merece mucha atención. En el caso de las multas por omisión para aplicar responsabilidad solidaria del representante legal, ¿se puede esperar? Sí, bueno, esta pregunta de repente llegó antes de que habláramos de la prescripción. La prescripción camina para todos, aparece para todos, culmina para todos. Entonces, si prescribe la obligación tributaria del contribuyente principal de la persona jurídica, también se acaba la posibilidad de la administración tributaria para atacar al representante legal. ¿Las deudas de la AFP tienen alguna implicancia o contingencia tributaria? No. Los pagos que se hacen en la AFP no son tributos, son pagos que se hacen a un privado, es una empresa privada. Los que sí tendrían incidencia en materia tributaria, por ejemplo, serían las contribuciones a la ONP, ¿no? Que es como el mundo paralelo de la AFP. Es privada la AFP, no tiene incidencia tributaria. Acá se pregunta qué pasa si el gerente general fallece, el apoderado queda y los inversionistas están fuera del país. Bueno, es una situación que sí ha ocurrido. Si el apoderado, nuevamente, como esto no tiene un nombre propio de gerente general o gerente administrativo, si el apoderado tiene las facultades de determinación, las obligaciones tributarias y del cumplimiento, repito, esto no tiene como un nombre propio, una etiqueta, no es mi cargo como me llaman, sino es lo que soy, que sea representante legal y que entre mis facultades esté la de determinación de la obligación tributaria. Última pregunta, Indira, por favor. Sí, es que estoy tratando de leerlo, no me queda tan claro el texto. Voy a tomar una más. Ahorita, sí, solamente quiero leer bien, tratando de entender la pregunta. ¿Obligado tributario se puede considerar un contador que sustenta las unas de las obligaciones, pero no es responsable? No. En el ámbito administrativo, estoy hablando solamente del ámbito administrativo, no estoy hablando de lo penal, porque lo penal es un mundo diferente. En el ámbito administrativo, como ven, de cara a la administración tributaria, se le puede cobrar de manera como responsabilidad solidaria a los representantes legales y en un caso se le puede imputar responsabilidad solidaria a los directores de las sociedades, pero no se considera a los profesionales de la contabilidad como sujetos que puedan reaccionar ante la administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en general. Eso no está previsto por nuestras reglas. Bien, Silvia, yo creo que hemos respondido a las preguntas que tienen incluso algo en común con otras. Y bueno, creo que hasta acá llegaríamos con el tema. Es correcto. Muchísimas gracias a nuestra expositora, la doctora Indira Navarro Palacios, y a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta de repente sin responder, pueden contactarnos siempre al correo que aparece en la diapositiva.
Con esto, entonces, damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias, buena salud para todos, y si no nos vemos antes de fin de año, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Seguimos adelante. Gracias, listo. Nos vemos pronto. Gracias.